Estás preocupado por lo que te falta, pero no te has detenido a mirar quién está contigo. No es el banco, no es el trabajo, no es la persona que prometió ayudarte, es Dios. Y cuando Dios está, lo que falta no determina tu destino. Este no es un mensaje para los que lo tienen todo, es para los que están al límite, para los que sienten que ya no pueden más, para los que están preguntándose si Dios realmente ve lo que necesita. Hoy te lo digo claro, Dios proveerá todo lo que falta, y lo hará de una forma que no imaginabas, en el momento justo y de la manera perfecta. Solo tienes que quedarte, escuchar y creer. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios esta frase como una declaración de fe, con todo tu corazón, creyendo que Dios no falla y siempre llega a tiempo. Señor, confío en tu provisión. Dios, tú eres mi proveedor. Amén. Decláralo con convicción, porque algo poderoso sucede cuando tu fe se expresa con palabras. Enseñanza 1. Dios es tu proveedor, no las circunstancias. Hay momentos en la vida en los que todo parece cerrarse, el trabajo no rinde, el dinero no alcanza, las puertas no se abren y todo esfuerzo parece insuficiente. Pero lo que debes recordar en medio de esa aparente escasez es que tus circunstancias no determinan tu destino. No es tu empleo el que te sostiene, no es tu cuenta bancaria la que garantiza tu futuro, ni las personas que te rodean quienes tienen el poder de suplir tus necesidades. Dios es tu fuente. Él no depende de sistemas humanos para bendecirte. No está limitado por lo que te falta. Su provisión nace de su gloria, no de tu esfuerzo. Cuando la palabra dice en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está haciendo una promesa poderosa. No dice según lo que mereces ni según lo que tengas, sino según sus riquezas. Eso significa que si a ti te falta paz, Él tiene paz en abundancia. Si te falta esperanza, Él es fuente inagotable de ella. Si te falta dinero, Él puede abrir los cielos para que llegue de donde menos esperas. La provisión de Dios no es lógica ni predecible, es sobrenatural. A veces creemos que si no hay dinero en el banco, entonces no hay solución. Que si no hay un contrato firmado, no hay posibilidad. Pero Dios no necesita de condiciones humanas para actuar. Él le dio maná al pueblo de Israel en el desierto, hizo salir agua de una roca, multiplicó los panes y los peces cuando todo parecía escaso. Esa es la forma en que Él obra, donde tú ves una limitación. Él ve una oportunidad para mostrarte su fidelidad. No pongas tu fe en las cifras, no pongas tu confianza en los números. Ellos suben y bajan, cambian y te traicionan. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él no falla. Cuando tú lo haces tu proveedor, ya no vives con miedo a perder, porque sabes que todo lo que tienes viene de Él. Y si viene de Él, entonces Él también puede restaurarlo, multiplicarlo y sostenerlo. Hay bendiciones que aún no han llegado a tu vida simplemente porque Dios está esperando que dejes de mirar el entorno y comiences a mirar el cielo. No ores diciendo, Señor, mira todo lo que me falta. Ora diciendo, Señor, gracias porque tú eres mi fuente y no tengo por qué temer. Esa actitud de fe cambia absolutamente todo. Cambia la forma en que hablas, en que piensas, en que enfrentas las crisis. Ya no caminas desde el temor, sino desde la certeza. Si hoy estás enfrentando una necesidad, no la ignores, pero tampoco la engrandezcas. Reconócela, preséntasela a Dios y luego suéltala. Porque cuando tú confías en que Dios suple lo que falta, dejas de cargar con lo que no puedes controlar. El control le pertenece a Él. Tu parte es confiar, tu parte es obedecer. Tu parte es sembrar aunque parezca que no hay terreno fértil. Y si el enemigo viene a susurrarte que no vas a lograrlo, que no hay salida, que tu esfuerzo es en vano, respóndele con la palabra,
mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa no está sujeta a las condiciones externas, sino a la fidelidad eterna del Dios que te llamó. Recuerda esto, tú no sirves a un Dios limitado, sirves a un Dios que abre caminos en el mar, que derriba muros, que hace retroceder al enemigo, que levanta al caído, que honra al que confía. No pongas tus ojos en la escasez, ponlos en el proveedor. Él no te fallará, Él no se retrasa. Él llega justo a tiempo, y cuando Él provee, lo hace de una forma que nadie más podría hacerlo. Hoy, en lugar de preocuparte, adora. En lugar de quejarte, agradece. En lugar de temer, declara fe. Porque la fe mueve el corazón de Dios. La fe activa lo que está en pausa. La fe transforma tu desierto en un jardín. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Y cuando lo haces, comienzas a experimentar lo que solo los que confían pueden experimentar, la provisión milagrosa de un Padre que nunca deja de cuidar a los suyos. Enseñanza 2. Él conoce tus necesidades antes de que las pidas. Nada de lo que te pasa es invisible a los ojos de Dios. Él no necesita que le expliques todo con palabras. No necesita que armes discursos perfectos para que te escuche. Antes de que abras la boca, Él ya conoce lo que te duele, lo que te falta, lo que te preocupa y hasta aquello que no te atreves a confesar. Él te ve completo, sin máscaras, sin filtros, sin adornos, y aún así te ama profundamente. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Esto no es una sugerencia ni una posibilidad, es una verdad absoluta. Dios no está esperando a que tú le informes porque Él ya lo sabe, está esperando a que tú confíes, porque la oración no es para recordarle a Dios tus problemas, es para recordarte a ti mismo quién es tu Padre. Hay personas que oran desde la ansiedad, como si Dios se olvidara, como si necesitara recordatorios constantes. Pero Dios no necesita que lo convenzas. Él no es indiferente, ni sordo, ni lejano. Él está más cerca de ti que tu propio aliento. Sabe lo que llevas por dentro, incluso aquello que ocultas detrás de una sonrisa o de un todo está bien. Él ve tus pensamientos, tus intenciones, tus vacíos, tus temores, y aún así te abraza con su amor perfecto. Cuando entiendes que Dios ya conoce tus necesidades antes de que tú se las cuentes, cambia la forma en la que oras. Ya no te acercas desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no hablas con miedo, sino con fe, porque sabes que no estás intentando convencer a alguien que duda de ti. Estás hablándole a un Padre que te ama más de lo que tú puedes imaginar. Dios no solo conoce tus necesidades, también conoce el tiempo perfecto para suplirlas. Y eso es algo que muchas veces nos cuesta aceptar. Nosotros queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, caminos despejados al instante. Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces retarda la respuesta no por olvido, sino por formación, porque hay procesos que nos preparan, que nos fortalecen, que nos enseñan a depender más de Él y menos de nosotros. Él sabe cuándo estás listo. Él sabe cuándo abrir una puerta y cuándo dejarla cerrada un poco más. Porque hay bendiciones que mal recibidas pueden terminar dañándote. Él no quiere darte algo que te aleje de Él. Por eso a veces dice, todavía no, no es un no definitivo, es un confía en mi tiempo, no en el tuyo. En esos momentos en que sientes que Dios guarda silencio, no lo tomes como indiferencia. Tómalo como una oportunidad para ejercitar tu fe. Cree que mientras tú esperas, Él ya está obrando. Cree que mientras tú oras, Él ya tiene el plan trazado. Cree que mientras tú lloras en secreto, Él ya está preparando la respuesta. No necesitas gritarle a Dios para que te escuche. Solo necesitas confiar. Porque la fe no es repetir una y otra vez lo mismo esperando que por insistencia Él actúe. La fe es descansar en la certeza de que Él ya lo sabe y que su respuesta llegará en el momento justo. Hoy,
Deja de preocuparte tanto por cómo pedir, cuánto pedir o qué palabras usar. Dios no está esperando poesía, está esperando sinceridad. Habla desde tu corazón, sin adornos, sin máscaras, sin miedo. Él ya conoce lo que necesitas. Lo único que espera es que tú confíes. Y si hoy sientes que estás al límite, que no puedes más, que te estás quebrando por dentro, recuerda que antes de que lo digas, Él ya lo sabe. Y no solo lo sabe, sino que ya tiene la salida preparada. Él no te deja solo, Él no te olvida, Él no te abandona. Es tu Padre. Y si los padres terrenales se preocupan por sus hijos, cuánto más el Dios que creó el universo cuidará de ti. Confía. No estás hablando al vacío, estás hablando al corazón que más te ama. Y ese corazón, créeme, jamás se olvida de lo que tú necesitas. Enseñanza 3. La obediencia activa la provisión divina. Hay muchas personas que oran por provisión, por respuestas, por milagros, pero se olvidan de algo fundamental. Dios no se mueve por presión, se mueve por principios, y uno de esos principios más poderosos es el de la obediencia. No basta con pedir, también hay que alinear la vida con lo que Dios espera, porque la provisión divina no se activa solo con palabras, se activa con acciones. Cuando tú buscas primero el reino de Dios, no como un añadido, sino como una prioridad real, entonces Él se encarga del resto. Jesús lo dijo con toda claridad en el Evangelio, según Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice algunas cosas, no dice si queda tiempo, dice todas. Pero la condición está en lo primero, buscar primero a Dios. Y ese buscar no es algo superficial ni ocasional. Es poner a Dios en el centro de cada decisión, de cada área, de cada día. Muchos quieren las añadiduras, pero no quieren el compromiso. Quieren la bendición, pero no el orden. Pero Dios no funciona como un cajero automático que responde cuando tú lo necesitas, sin importar cómo estás viviendo. Él responde a los corazones rendidos, a los que lo buscan de verdad, a los que no usan a Dios como una última opción, sino como el eje de su vida. Obedecer no es solo hacer cosas buenas, es rendir la voluntad, es decirle a Dios, aunque no entienda, confío. Aunque no me guste, obedezco. Aunque me duela, sigo tu camino. Esa obediencia activa lo sobrenatural. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, Él pone en orden todo lo demás. Y tal vez tú piensas, he orado, he pedido, he esperado, ¿por qué no llega lo que necesito? Y la pregunta clave es, ¿has hecho de Dios tu prioridad o solo una parte de tu agenda? ¿Lo buscas solo cuando todo se cae o caminas con Él aun cuando todo está bien? Porque la promesa es clara, si lo buscas primero, Él añade lo demás. Pero si solo buscas lo demás y dejas a Dios fuera, entonces caminas en tus fuerzas y no en su provisión. Hay cosas que no han llegado a tu vida, no porque Dios no quiera dártelas, sino porque tú no estás listo para recibirlas. Porque si no aprendes a obedecer ahora, puedes convertir la bendición en una distracción. Dios no quiere que lo que te dé te aleje de Él. Por eso, antes de darte cosas grandes, Él trabaja en tu corazón. Y la obediencia es la prueba más clara de que estás preparado para recibir. Buscar el reino de Dios no es encerrarte en una iglesia y olvidarte del mundo. Es vivir con propósito, con integridad, con fe. Es hacer lo correcto aunque nadie te mire. Es tratar bien al que te ofende, perdonar aunque cueste, dar aunque duela, y mantenerte firme aunque el mundo te empuje a lo contrario. Esa vida de obediencia no es fácil, pero sí poderosa, porque donde hay obediencia, hay respaldo del cielo. Tú no puedes controlar las circunstancias, pero sí puedes decidir a quién obedeces. Y si obedeces a Dios, entonces caminas con la certeza de que lo que necesitas no te será negado. Él se encarga, Él provee,
Él abre caminos donde tú ves muros. Pero todo empieza cuando tú decides ponerlo primero, no en segundo lugar, no cuando ya no quede otra opción. Primero, hoy, antes de seguir pidiendo más, revisa si estás obedeciendo lo que ya sabes. A veces esperamos nuevas respuestas, pero no hemos hecho caso a las instrucciones que Dios ya nos dio, y Él no habla por hablar. Cada palabra suya es dirección, es protección, es provisión. Así que si quieres ver puertas abiertas, empieza por alinear tu vida con su voluntad. Haz de su presencia tu necesidad diaria. No vivas para las cosas. Vive para aquel que da las cosas, y verás cómo lo que parecía imposible comienza a suceder. No por suerte, no por casualidad, sino por obediencia. Porque cuando Dios es tu prioridad, Él se encarga del resto, y no lo hace a medias, lo hace en abundancia. Enseñanza 4. Dios nunca abandona a los que confían en Él. Cuando sientes que todo se desmorona, cuando las puertas se cierran, las fuerzas flaquean y la ayuda no llega de donde esperabas, hay una verdad que tienes que grabar en tu corazón. Dios nunca abandona a los que confían en Él. Nunca. Aunque a veces lo parezca, aunque haya silencio, aunque no veas señales, aunque tus emociones te digan lo contrario, su fidelidad permanece. No se basa en lo que tú ves, sino en lo que Él prometió. El rey David, después de toda una vida caminando con Dios, escribió una frase que sigue siendo una roca firme para los que creen: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 25. David no estaba hablando desde la emoción del momento, sino desde la experiencia. Él había pasado por guerras, traiciones, persecuciones, pérdidas, y aún así pudo decir con firmeza que nunca vio al justo solo, abandonado ni olvidado. Dios no es como los hombres. Él no te acompaña solo cuando todo va bien. No es un espectador que aplaude cuando triunfas y se esconde cuando caes. Dios permanece. Su presencia es constante, aun en medio del dolor, y su fidelidad no depende de tu perfección, sino de su amor inquebrantable. Él es el Padre que no suelta, el refugio que no falla, el amigo que no traiciona, el pastor que no abandona al rebaño aunque esté herido. Hay momentos en los que pareciera que Dios está en silencio, y ese silencio duele, inquieta, incluso puede hacerte dudar. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es confianza. Es la forma en la que Él fortalece tu fe, porque no siempre responde de inmediato, pero siempre responde. No siempre llega cuando tú quieres, pero siempre llega a tiempo. Si hoy estás caminando por un valle oscuro, si estás atravesando un desierto emocional, si te preguntas si Dios realmente te está viendo, quiero que recuerdes esta verdad: Él no abandona a los suyos. Y si tú confías en Él, si a pesar de todo sigues creyendo, aunque sea con una fe pequeña, esa fe lo mueve. Esa confianza abre puertas que nadie más puede abrir. Dios no te prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió estar contigo en medio de ellas. Dijo que aunque pases por el fuego, no te quemarás, que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y esas no son palabras bonitas para colgar en una pared, son verdades eternas para sostenerte cuando todo lo demás se tambalea. La fidelidad de Dios no es temporal. Él no está contigo hoy y se olvida de ti mañana. Su fidelidad es continua. Es como un hilo invisible que sostiene tu vida aunque tú no lo veas. Es como una cobertura que te guarda incluso cuando no lo sientes. Y muchas veces lo entenderás después, cuando mires hacia atrás y te des cuenta de que si no fuera por Él, no habría sobrevivido. David pudo mirar su vida entera y decir con seguridad que nunca vio a un justo desamparado. Y tú también podrás decirlo. Habrá días en que no lo entiendas, pero sigue confiando.
porque tu confianza es semilla. Es una declaración al cielo de que crees en su palabra por encima de tus circunstancias. Y Dios honra esa fe. No vivas por lo que ves, vive por lo que crees. Porque lo que ves cambia, pero lo que Dios prometió permanece. Si Él dijo que no te dejará ni te desamparará, entonces puedes seguir avanzando con la seguridad de que no estás solo. Tal vez las personas se alejen, tal vez los recursos se agoten, tal vez el futuro parezca incierto, pero si Dios está contigo, entonces lo tienes todo. Confía. Aunque te tiemblen las piernas, aunque el camino parezca largo, aunque no veas salida, confía. Porque al final verás que nunca estuviste solo. Verás que su fidelidad estuvo ahí todo el tiempo, cubriéndote, guiándote y preparándote para algo mejor. Porque Dios nunca abandona a los que confían en Él. Nunca. Enseñanza 5. Su provisión llega en el momento justo. Cuando parece que ya no hay salida, cuando los recursos se agotan, cuando el reloj avanza sin misericordia y todo dentro de ti grita que es demasiado tarde, ahí es cuando Dios aparece. No porque se haya demorado, sino porque Él nunca llega antes ni después. Llega en el momento exacto, ese momento que para ti parece límite, para Él es inicio. Donde tú ves una pared, Él ya tiene preparada una puerta. Donde tú ves cierre, Él ya pensó en una salida, porque Él es proveedor, no de forma simbólica, sino real, y su provisión no se retrasa, se alinea con tu proceso. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14, hay una de las declaraciones más poderosas de fe que jamás se haya pronunciado: Jehová proveerá. Abraham no lo dijo después de ver la provisión, lo dijo mientras todo parecía imposible. Lo dijo con el cuchillo en la mano, a punto de entregar a su hijo. Lo dijo mientras no había alternativa humana, cuando su corazón temblaba, pero su fe se mantenía firme. Y en ese momento, justo antes del acto final, Dios apareció. Eso es lo que Él hace. No actúa por presión, actúa por propósito. Él sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Y aunque tú quisieras que lo hiciera antes, Él está más interesado en tu formación que en tu comodidad. Porque su meta no es solo darte cosas, es enseñarte a confiar. Es forjar en ti una fe que no dependa de lo que ves, sino de lo que crees. Muchas veces, cuando estás al límite, piensas que Dios se ha olvidado, que tal vez no escuchó tu oración, que quizás te estás equivocando de camino. Pero no es así. Él no duerme, no descuida, no ignora. Él observa, moldea, espera y en el momento perfecto actúa, no un minuto antes ni un minuto después. Y cuando lo hace, lo que parecía perdido comienza a tener sentido. Lo que parecía un final se transforma en un nuevo comienzo. Dios no improvisa. Él no se sorprende por tus necesidades. Antes de que tú supieras que ibas a pasar por esto, Él ya había planeado la salida. Antes de que tu corazón se angustiara, Él ya tenía la solución. Pero tú solo lo verás cuando confíes, cuando camines aunque no veas, cuando declares con firmeza: Jehová proveerá, aunque el monte esté vacío. Si hoy estás esperando provisión, no te desesperes. Él sabe lo que necesitas, y si aún no ha llegado, no es porque se olvidó, sino porque está preparando el momento en que tú entenderás que fue su mano, no la casualidad, la que abrió el camino, que fue su amor, no tu fuerza, el que sostuvo todo, y que su provisión no solo vino a resolver una necesidad, sino a fortalecer tu fe. A veces, cuando todo parece perdido, es solo el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifieste con más fuerza. Porque si llega cuando todo está bien, piensas que fue por tu esfuerzo. Pero cuando llega en medio del desierto, cuando no había forma humana, cuando todo apuntaba al fracaso, ahí sabes que fue Él. Y eso cambia tu forma de ver la vida. Abraham aprendió que obedecer, aunque duela, activa milagros. Y tú también puedes aprenderlo. Aunque todo esté al límite, aunque tus fuerzas estén agotadas, sigue caminando.
sigue creyendo, porque mientras subes al monte con fe, del otro lado ya viene la provisión. Tal vez no la ves aún, pero viene, y cuando se crucen los tiempos, el tuyo y el de Dios, entenderás que nunca estuviste solo. Hoy no declares escasez, declara provisión. No hables desde el miedo, habla desde la fe, porque si confías en Él, verás su fidelidad como nunca antes. Y cuando llegue, porque va a llegar, sabrás que no fue suerte ni coincidencia. Fue Dios que otra vez, como siempre, llegó justo a tiempo. Enseñanza 6. Aún en el desierto, Dios da lo necesario. Cuando caminas por el desierto, cuando todo alrededor se ve seco, estéril y vacío, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de ti, que no hay respuesta, que no hay salida, que estás solo. Pero la verdad es otra. Aún en el desierto, Dios te da lo necesario. Tal vez no te da lo que quieres, pero nunca te faltará lo que necesitas. Porque Él no es Dios solo de los tiempos buenos, también es Dios del desierto, de la escasez, de la prueba, del silencio. Y cuando todo lo demás se desvanece, su fidelidad permanece. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 21, se nos recuerda algo que muchos olvidan. No les faltó nada, sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Te das cuenta del detalle? No dice que vivieron con lujos, ni que todo fue fácil. Dice que no les faltó nada. Caminaron 40 años por un desierto, pero sus ropas seguían intactas, sus pies no se hincharon. ¿Quién puede hacer eso si no es Dios? Eso es lo que pasa cuando Él camina contigo. No elimina el desierto, pero te sustenta en medio de él. No siempre cambiará el escenario, pero sí te dará la fuerza para atravesarlo. Y muchas veces tú estás esperando que todo cambie afuera cuando Dios está trabajando adentro. Está formando carácter, paciencia, fe, dependencia verdadera. Porque cuando tienes todo resuelto, es fácil decir que crees, pero cuando todo escasea, ahí es donde se revela de verdad tu confianza. El pueblo de Israel no tenía supermercados, no tenía agua embotellada, no tenía zapatos nuevos, pero tenía a Dios. Y eso fue suficiente. Porque cuando Él está en el centro, el desierto deja de ser lugar de muerte y se convierte en escenario de milagros. Maná del cielo, agua de la roca, dirección divina día y noche. Eso no fue suerte, fue fidelidad. Y esa fidelidad no ha cambiado. El mismo Dios que sostuvo a su pueblo ayer, te sostiene hoy. Tal vez en este momento no tienes todo lo que deseas, tal vez no ves abundancia, pero abre los ojos, sigues de pie, tienes lo necesario. Hay comida, hay techo, hay vida, hay propósito y sobre todo, hay un Dios que no te suelta. Tal vez no te ha dado lo que pediste, pero te ha dado lo que necesitas para resistir. Eso también es provisión. Y si hoy estás en un desierto emocional, espiritual o financiero, no pienses que estás olvidado. Piensa que estás siendo sostenido. Porque no es por tu fuerza que sigues avanzando, es por su gracia. No es por tu estrategia que no te has quebrado, es por su mano. A veces creemos que solo hay milagros cuando se abren los cielos y caen bendiciones visibles. Pero hay milagros silenciosos todos los días. El hecho de que sigas aquí, el hecho de que tu mente no colapsó, que tu fe sigue viva, eso es milagro también. Dios no ha terminado contigo. Si estás en el desierto, es porque hay una tierra prometida por delante. Pero antes de llegar, tienes que pasar por la formación. Porque lo que Dios está preparando para ti requiere una versión tuya fortalecida, madura, resistente. Y el desierto hace eso. Te limpia, te enfoca, te conecta con lo esencial. Hoy no mires el desierto como castigo, míralo como preparación. Y mientras tanto confía. Si tus pies no se han cansado más de la cuenta, si tus recursos duran más de lo normal, si tu corazón sigue creyendo cuando todo alrededor te empuja a rendirte, es porque Dios está. No porque tú puedas, sino porque Él te sostiene. Dios
No te prometió una travesía sin desafíos, pero sí te prometió que no te faltará lo esencial. Y si Él lo dijo, así será. Porque Él cumple, porque su palabra es vida, porque su presencia es suficiente. Y aunque no veas el final del camino, sigue caminando, porque incluso en el desierto, Dios te da exactamente lo que necesitas para no detenerte. Enseñanza 7. Dios usa medios inesperados para proveer. Dios no necesita métodos convencionales para bendecirte. Él no está atado a lo lógico, a lo que tú consideras normal o posible. Cuando tú piensas que ya no hay forma, Él crea caminos que nunca imaginaste. Porque su provisión no depende de tus recursos, ni de tus contactos, ni de las rutas habituales. Él puede usar lo que quiere, como quiere, y cuando quiere, y muchas veces lo hará de la manera más inesperada solo para recordarte que Él es soberano. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6, encontramos una escena que rompe cualquier lógica humana. Y mandó a los cuervos que le llevaran pan y carne. Dios le ordenó a unas aves impuras, carroñeras, que alimentaran a su profeta. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? Pero esa es precisamente la forma en que Dios actúa. Usa lo improbable, lo rechazado, lo despreciado, para mostrar que nada está fuera de su control. Tal vez tú estás esperando que la provisión llegue de la mano de alguien importante, con una gran oportunidad, una solución brillante. Pero Dios puede usar algo completamente opuesto. Puede usarte una persona que no esperabas. Puede abrirte una puerta que antes habías descartado. Puede provocar que lo que parecía cerrado se convierta en la respuesta. Porque Él no necesita pedir permiso a la lógica para obrar. Solo necesita que tú confíes. Cuando limitas a Dios a tus ideas, también limitas los milagros. Él no necesita que todo esté alineado como tú esperas. Puede traer provisión en medio de la crisis. Puede usar incluso a tus enemigos para bendecirte. Puede transformar una mala noticia en una oportunidad. Pero tienes que abrir tu corazón a lo inesperado. Porque si solo crees que Él puede actuar de una manera, te perderás la sorpresa de su creatividad divina. Elías no eligió a los cuervos, no los llamó, no hizo un plan, solo obedeció y confió. Y Dios se encargó del resto. Ese es el principio. Tú haces tu parte, Dios se encarga de lo imposible. Tú caminas en obediencia, y Él se encarga de los detalles. No te corresponde a ti decidir cómo. Te corresponde creer que Él puede hacerlo, aunque tú no veas cómo. Muchos se frustran porque esperaban que la respuesta viniera de cierta persona, de cierto lugar, en cierto momento. Y como no fue así, piensan que Dios no actuó. Pero ¿y si sí lo hizo, solo que de una manera diferente? ¿Y si la puerta que no abriste por orgullo era precisamente la que Él quería usar? ¿Y si el consejo que ignoraste era su voz, hablando por otro canal? Dios quiere enseñarte a depender de Él, no del canal por el que llega la bendición. Porque si tú te apegas al medio, te olvidas de la fuente. Y la fuente no cambia, aunque los medios sí. A veces usará abundancia, otras veces escasez. A veces usará personas cercanas, otras veces completas sorpresas. Lo importante es que confíes, no en la forma, sino en el Dios que tiene todas las formas posibles para obrar. Hoy puede ser que sientas que no hay recursos, que estás rodeado de limitaciones. Pero eso no detiene a Dios. Él no necesita abundancia para bendecir. Puede hacerlo en medio del vacío. Solo asegúrate de no cerrar tu mente a cómo Él quiere actuar. Porque si esperas siempre lo predecible, te vas a perder de lo milagroso. Él puede usar lo que otros desechan. Puede usarte a ti cuando ya te diste por vencido. Puede levantar provisión de donde parecía que solo había ruinas. Y cuando lo haga, sabrás que no fue suerte, ni coincidencia. Fue Dios usando lo inesperado para recordarte que su poder no tiene límites. No pongas tu esperanza en el método, ponla en la fuente. No mires solo a quienes crees que pueden ayudarte. Mira hacia el cielo, porque de ahí viene tu provisión.
Y si Dios decidió usar cuervos una vez, puede usar lo que sea necesario para demostrarte que nunca deja de cuidar a los que confían en Él. Enseñanza 8. La fe activa la provisión de lo invisible. Creer cuando todo va bien es fácil. Tener fe cuando ves la solución cerca no requiere esfuerzo. Pero la verdadera fe aparece cuando no ves nada, cuando no tienes pruebas visibles, cuando todo parece estar en contra. Es ahí donde se activa lo sobrenatural, porque la fe no es emoción, no es pensamiento positivo, no es un deseo fuerte, es certeza, certeza de lo que aún no tienes en las manos, pero que ya vives en tu interior como si fuera real. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, lo define así: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa frase lo cambia todo, porque no dice que la fe es esperanza sin fundamento, dice que es certeza, y la certeza no depende de lo que ves, sino de en quién estás confiando. Cuando tu fe está puesta en Dios, entonces no necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Muchos están esperando señales para animarse, resultados para confiar, puertas abiertas para avanzar. Pero el orden en el reino de Dios es al revés. Primero crees, luego ves, primero declaras, luego se manifiesta, porque Dios honra la fe, no porque necesite que tú creas para actuar, sino porque la fe te alinea con su voluntad y te posiciona en el lugar correcto para recibir lo que Él ya tiene preparado. Tal vez hoy estás esperando provisión, dirección, un milagro, una respuesta, y todo parece estancado. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. Puede que en el mundo natural aún no veas movimiento, pero en lo espiritual hay una actividad que no puedes imaginar. El cielo se mueve cuando alguien se atreve a creer aún sin ver. La fe es la llave que abre lo invisible. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes. Y cuando tú caminas por fe, aunque no veas resultados inmediatos, estás sembrando en un terreno que tarde o temprano dará fruto. La fe no es magia, no es un botón para que todo cambie al instante. Es una decisión diaria, constante, valiente. Es levantarte cada mañana diciendo: no lo veo, pero lo creo. No lo tengo, pero ya lo recibí en mi espíritu. No se ha manifestado, pero ya está en camino. Y esa actitud cambia tu lenguaje. Ya no hablas desde la necesidad, hablas desde la promesa. Ya no te quejas desde la escasez, agradeces desde la convicción de que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Porque la fe no se basa en sentimientos, se basa en la palabra. Y si Dios lo dijo, entonces puedes caminar con la seguridad de que llegará, aunque aún no veas el cómo. Hay provisiones que no se activan con esfuerzo humano, sino con fe. Porque si todo dependiera de tu lógica, entonces ya habrías llegado al límite. Pero Dios quiere mostrarte que hay un nivel superior, un camino en el que lo imposible se vuelve real solo porque creíste. Recuerda a Abraham, no tenía evidencia, pero creyó, y eso fue contado como justicia. No tenía hijos, pero creyó en una descendencia como las estrellas, y aunque esperó años, vio la promesa cumplida. Esa es la fe que mueve el cielo, esa es la fe que Dios está buscando en ti. Hoy no pongas tu atención en lo que te falta. Ponla en lo que Dios ya declaró, porque su palabra es más real que cualquier circunstancia. Cree, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque otros se burlen o duden. Cree, porque cuando tú caminas por fe, no caminas solo, caminas con el respaldo del cielo, y en el momento menos esperado, eso que parecía invisible comenzará a tomar forma. Esa promesa que parecía lejana se manifestará, y no será por tu fuerza, ni por tu estrategia, será por fe. Porque la fe no solo espera, la fe acciona, proclama, sostiene y recibe. Cree, aunque no veas aún, porque si puedes creer, todo es posible.
Enseñanza 9. Dios no solo suple lo material, también lo emocional y espiritual. Dios no es un proveedor limitado. Él no solo se encarga de darte lo necesario para vivir, también llena los espacios vacíos que nadie más puede ver. Porque hay momentos en los que no te falta comida ni techo, pero sí te falta paz. No te falta ropa, pero sí te falta dirección. Tienes todo para sobrevivir, pero sientes que algo dentro de ti se está rompiendo. Y ahí es donde entra la provisión más profunda de Dios, la que toca tu alma, la que calma tu espíritu, la que sana lo que por años has llevado por dentro en silencio. El salmista lo entendió de una manera poderosa cuando escribió en el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y no hablaba solo de pan o agua, hablaba de cuidado, de dirección, de presencia. Porque un pastor no solo alimenta, también guía, protege, levanta, acompaña. Esa declaración no es una promesa de vida cómoda, sino una verdad que sostiene incluso en medio del valle más oscuro. Si el Señor es tu pastor, lo que tu alma necesita nunca te va a faltar. Hay momentos en los que estás rodeado de gente, pero te sientes solo, en los que todos te ven sonriendo, pero por dentro estás agotado. Y es ahí donde la provisión emocional de Dios se vuelve vital. Él no solo ve tus lágrimas, las interpreta, no solo escucha tus oraciones, también comprende el silencio que a veces ni tú puedes explicar. Él entra hasta lo más profundo de ti y pone orden donde solo había caos. Dios sabe que no solo necesitas dinero, también necesitas descanso interior. No solo necesitas puertas abiertas, también necesitas sabiduría para saber por cuál entrar. No solo necesitas oportunidades, también necesitas discernimiento, y todo eso también lo suple Él. Su provisión no se limita a lo tangible, es integral, total, perfecta. Abarca tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Muchos oran solo por lo material. Señor, dame trabajo. Señor, abre puertas. Señor, bendice mis finanzas. Y está bien, porque Él también se encarga de eso. Pero no te olvides de pedir lo más importante. Señor, dame paz, sana mi corazón, lléname de tu presencia, enséñame a perdonar, restaura mi identidad. Porque de nada sirve tener abundancia afuera, si por dentro vives en ruinas. Dios quiere que vivas completo, no solo sostenido. Él no quiere que avances solo con fuerza física, sino con fuerza espiritual. Porque hay batallas que no se ganan con dinero, ni con contactos, ni con estrategias. Se ganan con un corazón sano, con una mente clara, con una fe firme. Y eso solo lo recibes cuando dejas que Él sea tu pastor de verdad, no solo tu proveedor de cosas. Cuando el alma está herida, se refleja en todo. Se refleja en tus decisiones, en tus relaciones, en tu manera de hablar, en tus prioridades. Pero cuando el alma es restaurada por Dios, todo cambia desde adentro. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no actúas por ansiedad, sino por propósito. Ya no buscas validación externa, porque sabes que tu valor viene de lo alto. Hoy, en lugar de enfocarte solo en lo que te falta materialmente, pregúntale a tu corazón qué le falta espiritualmente. Tal vez no necesitas más cosas, tal vez necesitas más comunión. Tal vez no es falta de recursos, sino falta de dirección. Tal vez lo que estás buscando allá afuera ya está disponible en su presencia. Solo tienes que detenerte, dejar de correr y dejarte pastorear por Él. Si Él es tu pastor, entonces puedes descansar, porque sabes que no estás solo, que no tienes que cargar con todo, que no necesitas tener todas las respuestas. Él te guía, Él te restaura, Él te renueva, y su provisión va más allá del bolsillo, llega hasta lo más profundo del alma. Eso es lo que hace diferente a Dios. No solo llena tu mesa, también llena tu corazón, y cuando eso ocurre, ya no te falta nada. Enseñanza 10. Donde hay fe, hay provisión sobrenatural. Dios no responde al temor, responde a la fe. Él no se mueve por ansiedad, se mueve por confianza.
Y cuando encuentra un corazón que cree, incluso sin entender, incluso sin ver, entonces el cielo se abre. Porque donde hay fe, hay provisión sobrenatural, no provisión basada en esfuerzo humano, ni en lógica, ni en conexiones terrenales, sino en la mano invisible de un Padre que nunca falla. Él solo necesita que abras la boca, que declares, que creas, y Él la llenará. El Salmo 81, versículo 10, lo dice de manera directa. Abre tu boca y yo la llenaré. Es una invitación divina a esperar con expectativa, no con duda, no con miedo, no con resignación, sino con certeza, porque cuando tú hablas desde la fe, cuando declaras lo que esperas aún sin tenerlo, Dios escucha. Y no solo escucha, responde. Él no se queda indiferente ante la fe genuina. Su naturaleza es suplir, su esencia es llenar, y cuando tú lo haces tu fuente, Él no te deja con las manos vacías, pero tienes que abrir la boca, tienes que hablar, tienes que soltar lo que crees, no lo que temes, porque muchas veces nuestras palabras cancelan lo que nuestra fe está intentando construir. Decimos que confiamos, pero luego hablamos desde la escasez. Decimos que creemos, pero confesamos desesperanza, y Dios no llena bocas cerradas, ni corazones incrédulos. Él llena lo que se abre con fe, no importa cuán grande sea tu necesidad. Dios no se asusta con lo imposible. De hecho, se especializa en eso. Lo único que Él pide es que confíes, que sueltes tus cálculos, tus fórmulas, tus tiempos, y digas con todo tu corazón, Señor, confío en ti, tú eres mi provisión, tú eres suficiente, tú lo harás. Esa declaración, cuando es sincera, mueve cosas que tú ni siquiera imaginas. Recuerda que la fe no se basa en lo que ves, se basa en quién es Dios. Y Él es proveedor. Él no promete una vida sin desafíos, pero sí promete que no te faltará lo necesario. Si confías, verás. Si crees, recibirás. No porque seas perfecto, sino porque has decidido confiar en aquel que nunca falla. Muchos esperan que todo se alinee antes de confiar. Pero así no funciona la fe. La fe se activa cuando todo está oscuro, cuando nada parece posible, cuando tus recursos no alcanzan y tus fuerzas se acaban. Ahí es donde se manifiesta lo sobrenatural. No necesitas ver el camino completo para dar el primer paso. Solo necesitas darlo sabiendo que Él está al frente, que Él irá contigo, que Él no te va a dejar a mitad de camino. Hay provisiones que están listas, preparadas, pero que solo se activan cuando tú te atreves a creer de verdad. Y no hablo solo de provisión material, hablo de ideas, puertas, conexiones, creatividad, sabiduría, oportunidades inesperadas. Todo eso forma parte del plan de Dios cuando tú decides abrir la boca con fe y no con queja. Hablar vida en lugar de derrota. Proclamar verdad en lugar de temor. Tal vez estás en una temporada de necesidad. Tal vez todo parece limitado, cerrado, escaso, pero eso no limita a Dios. Al contrario, es el escenario perfecto para que Él se glorifique. Solo necesitas creer, solo necesitas confiar, solo necesitas levantar tu voz y declarar que Dios es tu fuente. Y cuando lo haces, algo empieza a cambiar, no siempre afuera, pero sí adentro. Y ese cambio interno abre la puerta a lo que viene del cielo. Hoy no calles tu fe, no le des más espacio a la duda que a la promesa. Abre tu boca. Háblale a Dios como quien ya confía. Háblale al problema como quien ya tiene la solución. Háblate a ti mismo como quien ya sabe que no camina solo. Y prepárate, porque Él cumplirá su palabra. Porque donde hay fe hay provisión sobrenatural. Y si tú te atreves a creer, Dios se encargará de llenar. Enseñanza 11. Tu necesidad no asusta a Dios, lo invita a actuar. Dios no se intimida por lo que te falta. No se aleja cuando estás quebrado, ni se molesta cuando lloras. Él no es como los humanos que se alejan cuando algo es demasiado. Todo lo contrario, tu necesidad no lo ahuyenta, lo atrae, porque mientras tú veas tu carga como algo que debes resolver por ti mismo, seguirás caminando solo.
Pero cuando decides soltarla, cuando reconoces que no puedes más, entonces Dios empieza a obrar. No porque no quisiera antes, sino porque Él no irrumpe donde no se le entrega el control. El Salmo 55, versículo 22, lo dice con una claridad impresionante: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dice haz todo tú, y si no puedes, pídele ayuda. No dice soluciona lo posible y deja lo imposible a Dios. Dice echa. Eso implica soltar completamente, rendir, abandonar el peso. No es una invitación a compartir la carga con Él, es un llamado a soltarla por completo. Porque mientras tú la sostienes, Él espera. Pero cuando tú la dejas en sus manos, Él actúa. El problema es que a veces creemos que tener fe es tener control, que mientras más fuerza pongamos, más resultados veremos. Pero la fe verdadera no es luchar más, sino confiar más. Es decirle a Dios, esta carga no la puedo llevar yo solo. Aquí está, haz lo que yo no puedo. Y esa entrega es el principio del milagro. Porque cuando tú sueltas, Dios toma. Cuando tú descansas, Él se mueve. Tu necesidad no es una vergüenza ante Dios. No tienes que esconder tus miedos, tus vacíos, tus preguntas. Él ya los conoce. Pero espera que tú se los entregues. Porque no trabaja con máscaras, trabaja con corazones rendidos. No necesitas fingir que estás bien. Necesitas ser honesto. Necesitas reconocer que sin Él no puedes. Esa es la clase de humildad que abre el cielo. Dios no se aleja del quebrantado, lo abraza. No ignora al necesitado, lo busca. No huye del caos, entra en él para traer orden. Pero tú decides si sigues llevando lo que te está destruyendo o si se lo entregas a quien puede restaurarte. Su provisión empieza cuando sueltas el control, cuando dejas de planear cada detalle, cuando dejas de querer tener todas las respuestas y te postras con una sola oración. Señor, no puedo más, pero sé que tú puedes. Ahí es donde Él se manifiesta, no cuando todo está bajo control, sino cuando reconoces que necesitas ayuda. Porque ese reconocimiento no es derrota, es el inicio de tu restauración. Dios no bendice la autosuficiencia, bendice la dependencia, no responde al orgullo, responde a la fe humilde. Y esa fe se activa cuando decides confiar más en Él que en tus recursos, tus planes o tu lógica. Tal vez hoy estás cargando con preocupaciones que te están desgastando por dentro. Tal vez no lo muestras, pero por dentro te estás cayendo a pedazos. Y Dios te dice, entrégamelo, no lo resistas más. No lo guardes más, no lo racionalices más. Solo suéltalo, porque mientras tú luchas, Él espera. Pero cuando tú te rindes, Él interviene, y no solo te va a sostener, va a sorprenderte, va a darte más de lo que esperabas, porque su provisión no es escasa, es abundante, no es temporal, es constante. Pero todo comienza cuando decides dejar de controlar, cuando entiendes que no estás solo, que no tienes que tener todo resuelto, que puedes descansar en su fidelidad. Hoy, echa tu carga sobre Él, no lo postergues más, háblale desde el corazón, dile lo que te pesa, lo que no puedes resolver, lo que te angustia, y después de hablar, confía, no salgas corriendo a intentar arreglar lo que ya le entregaste. Quédate en paz, porque si de verdad lo soltaste, entonces ya no es tuyo, es de Dios. Y cuando es de Dios, ya no es problema, es propósito. Enseñanza 12. Dios bendice cuando das, aunque tengas poco. Dios no espera a que tengas abundancia para usarte como canal de bendición. Él mira tu corazón, no tu cuenta bancaria. Mira tu disposición, no la cantidad. Porque cuando das, incluso teniendo poco, estás declarando con tus actos que confías más en su provisión que en tus reservas. Estás diciendo con hechos que tu fuente no es lo que tienes, sino aquel que lo multiplica. Y esa fe, expresada en generosidad,
activa cosechas que ni siquiera imaginas. En el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesús dejó una promesa poderosa: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No es una frase motivacional, es un principio espiritual que gobierna el reino. Lo que das, vuelve; lo que sueltas, se multiplica, y no vuelve en la misma forma siempre, pero sí en la misma medida. Si das amor, cosechas amor. Si das recursos, cosechas provisión. Si das palabras de vida, cosechas honra. Dios no se olvida de nada que se da con sinceridad. El problema es que muchas veces esperamos tener mucho para recién dar. Pero la generosidad verdadera se prueba cuando das en medio de tu necesidad. Cuando ayudas aunque tú también necesitas ayuda. Cuando das ánimo aunque tú también estás luchando. Cuando das tiempo, recursos, atención, fe, no porque te sobra, sino porque confías. Y en ese momento se activa un ciclo diferente, porque dejas de vivir con mentalidad de escasez y empiezas a vivir con fe en la provisión divina. Recuerda a la viuda que alimentó al profeta Elías con lo último que tenía. Ella no esperaba milagros, solo estaba dispuesta a dar, y esa disposición cambió su historia. El aceite no se acabó, la harina no faltó. Porque cuando das desde el corazón, Dios sostiene lo que queda y multiplica lo que entregaste. No se trata de cantidad, se trata de actitud. Cada vez que das, estás sembrando, y las semillas no se pierden, aunque no veas el fruto de inmediato. Hay bendiciones que están en camino simplemente porque un día fuiste generoso sin esperar nada a cambio. Dios lo vio, y Dios honra lo que nace de la fe. Porque dar en el reino es declarar que el cielo es tu proveedor, que no depende solo de tu esfuerzo, sino de su gracia, que aunque des, sabes que no te quedarás sin nada, porque Él cuida de ti. Y no hablo solo de dinero, hablo de dar perdón cuando no te lo pidieron, de dar paciencia cuando te desesperan, de dar amor cuando te rechazaron, de dar servicio cuando nadie lo ve. Esa clase de entrega también cuenta, y muchas veces es la más difícil, pero también la más poderosa, porque refleja el carácter de Dios en ti. Y eso atrae favor, honra, provisión y paz. No dejes que el miedo a quedarte sin nada te impida dar, porque cuando das, no pierdes, inviertes. No empobreces, siembras. Y Dios es experto en recompensar al sembrador fiel. Tal vez lo que diste hoy no se refleje mañana, pero llegará, y cuando llegue será mayor de lo que esperabas, porque Dios no devuelve en la misma proporción. Él añade, Él multiplica, Él rebosa. Hoy toma una decisión, doña. Da desde donde estás, da desde lo que tienes, da con libertad, con gozo, con fe. No esperes el momento perfecto. El momento perfecto es cuando el corazón se alinea con el cielo, y ese momento puede ser ahora. Siembra palabras, tiempo, servicio, ánimo, recursos. Siembra en otros lo que tú esperas recibir, y verás cómo, sin buscarlo, cosechas en áreas que ni siquiera pediste. Porque Dios bendice cuando das, aunque tengas poco, y lo hace no para que te gloríes en lo que diste, sino para que testifiques de lo que Él puede hacer con un corazón que confía. Así funciona el reino. Lo que sueltas, vuelve, y vuelve transformado, multiplicado y cargado de propósito. Enseñanza 13. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, no hay fuerza humana ni poder del enemigo que pueda cerrarla. No importa cuántas personas se opongan, cuántos obstáculos aparezcan, cuántos no hayas escuchado. Si Dios dijo sí, entonces ese sí es definitivo, porque su autoridad no tiene rival, su decisión es soberana, y cuando Él decide bendecirte, nada ni nadie puede detenerlo, ni la economía, ni tu pasado, ni tus errores, ni las opiniones de los demás. Si Él lo decide, se hará. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3,
versículo 8, hay una promesa que debe quedar grabada en tu corazón. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa puerta no la abriste tú, no fue tu mérito, no fue tu esfuerzo, fue su mano. Y si fue Él quien la abrió, entonces puedes caminar con confianza, sin miedo al cierre, sin miedo al rechazo, sin miedo al fracaso, porque lo que viene de Dios permanece. A veces te desgastas tratando de forzar puertas equivocadas, caminos que Dios nunca diseñó para ti. Y otras veces, cuando Él finalmente abre la correcta, dudas, porque no se parece a lo que esperabas, porque el proceso fue diferente. Pero lo cierto es que cuando Dios actúa, rara vez lo hace como tú imaginas, porque Él no trabaja para impresionar tu lógica, sino para cumplir su propósito. Y su propósito siempre es mayor que tu entendimiento. Hay puertas que estaban cerradas por protección, hay otras que estaban cerradas por preparación, y hay puertas que ya están abiertas, pero necesitas fe para cruzarlas, porque muchas veces Dios ya hizo su parte, pero tú sigues paralizado por miedo, por inseguridad, por el recuerdo de fracasos pasados. Hoy te digo, esa puerta está abierta, y si Él la abrió, entonces camina, da el paso, avanza, porque nadie podrá cerrarla, a menos que tú mismo decidas no entrar. No dejes que la duda te robe la oportunidad. No dejes que el enemigo te convenza de que no eres digno. Dios no abre puertas para los perfectos, las abre para los dispuestos. No esperes tenerlo todo claro para moverte. A veces la claridad viene después del paso. Primero obedeces, luego entiendes. Primero cruzas la puerta, luego descubres lo que hay detrás. Y si estás frente a una puerta cerrada hoy, no entres en desesperación. Tal vez aún no es el tiempo, o tal vez esa puerta no era para ti. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. Él no necesita puertas humanas para abrir caminos divinos. Puede crear una oportunidad desde cero, puede mover personas, cambiar escenarios y hacer que lo imposible se alinee a su plan. No te enfoques en lo que está cerrado, enfócate en lo que Él está preparando. La clave está en confiar, en saber que si Él prometió, cumplirá, que si Él abrió, nadie podrá cerrar, que si Él habló, su palabra no volverá vacía, porque no hay promesa más segura que la que sale de la boca de Dios. Y si Él dijo que pondría delante de ti una puerta abierta, entonces prepárate. Tal vez no veas la puerta aún, pero ya fue puesta. Tal vez no entiendas el camino, pero ya fue trazado. Hoy te invito a caminar con la seguridad de que no estás a la merced del azar ni de las decisiones humanas. Tu vida está en manos de un Dios que tiene el poder absoluto para abrir lo que nadie puede abrir y cerrar lo que nadie puede tocar. Y cuando Él dice es tu tiempo, no hay fuerza que pueda detener ese cumplimiento. Así que deja de mirar hacia atrás, deja de enfocarte en las puertas cerradas, levanta tu cabeza, afina tu oído, fortalece tu fe, porque la puerta que Él abrió para ti está ahí. Y fue diseñada exactamente para tu llamado, para tu proceso, para tu propósito. Si Él lo decidió, se hará. Solo atrévete a cruzar. Porque cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando tú crees, todo comienza a alinearse. Enseñanza 14. Dios ve tu esfuerzo silencioso y lo recompensa. Dios ve lo que nadie más nota. Ve tus lágrimas cuando cierras la puerta y te arrodillas en silencio. Ve cómo luchas por mantener la fe, aunque por dentro te estés desmoronando. Ve cómo das lo mejor de ti sin esperar aplausos, sin buscar reconocimiento, solo con el deseo de agradarlo a Él. Y aunque el mundo no lo celebre, aunque nadie te felicite, aunque parezca que nadie valora tu entrega, Dios sí la ve. Y no solo la ve, también la recompensa. En el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso significa que lo que haces en privado tiene un peso eterno.
que tu fidelidad en lo oculto tiene consecuencias visibles, que ese esfuerzo que parece invisible para otros está construyendo un testimonio que un día será evidente para todos. Dios nunca olvida a quien le es fiel en lo secreto. Hay personas que se esfuerzan día tras día por hacer lo correcto, que ayudan en silencio, que oran por otros sin que nadie lo sepa, que siembran amor, que perdonan, que sirven con excelencia, que cargan responsabilidades que muchos ignoran. Y aunque el cansancio llegue, y a veces pienses que nada de eso vale la pena, Dios quiere que sepas que todo está siendo contado. Cada gesto, cada decisión, cada sacrificio, Él lo está viendo. A veces el enemigo quiere hacerte pensar que si nadie te ve, entonces no tiene sentido. Pero es justo al revés. Lo que haces cuando nadie te ve define quién realmente eres. Y ahí es donde Dios pone sus ojos. Él no se impresiona por las apariencias públicas. Él mira el corazón, mira tu intención, tu perseverancia, tu obediencia sin cámaras, sin micrófonos, sin multitudes. Y hay una promesa que no falla: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Tal vez hoy estás sembrando en un lugar pequeño, tal vez estás sirviendo en lo oculto, tal vez sientes que tu esfuerzo no está dando fruto. Pero si no te detienes, si sigues firme, llegará el día en que Dios te recompensará en público, no para exaltar tu ego, sino para honrar tu fidelidad, para que todos vean que Él no es injusto, que no olvida, que sí responde. Dios tiene su tiempo, y su tiempo es perfecto. No se adelanta, pero tampoco se atrasa. Y cuando llega ese momento, lo que parecía olvidado empieza a florecer. Lo que parecía sin valor cobra sentido, porque Dios es experto en transformar semillas silenciosas en cosechas evidentes. Pero primero prueba tu corazón. Primero observa si tu motivación es pura, si tu intención es sincera, si lo haces por amor o por aprobación. La recompensa de Dios no siempre es lo que imaginaste, pero siempre será mejor de lo que esperabas. Puede venir en forma de oportunidades, de paz, de puertas abiertas, de restauración, de personas correctas, de favor donde menos lo esperabas. Pero vendrá, porque Dios no miente, y Él prometió que recompensará a los que se mantienen fieles en lo oculto. Hoy quiero hablarle a tu alma cansada, a ti que estás sirviendo con fidelidad, pero con el corazón agotado. A ti que estás sembrando, aunque el terreno parece duro. A ti que estás orando, aunque aún no ves respuesta. No te detengas, no sueltes, no dejes de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharás. Y cuando llegue ese día, vas a entender que todo valió la pena. Sigue haciendo lo correcto, aunque nadie lo reconozca. Sigue obedeciendo, aunque nadie lo valore. Sigue sembrando, aunque no veas fruto inmediato, porque tu Padre lo ve, y lo que Él ve en lo secreto, lo traerá a la luz con honra, con bendición, con recompensa. Nada de lo que haces pasa desapercibido ante Él. Absolutamente nada. Enseñanza 15. Lo poco en manos de Dios se multiplica. No necesitas tenerlo todo resuelto para que Dios empiece a obrar. No necesitas grandes recursos, grandes fuerzas o grandes contactos. Solo necesitas lo que tienes, aunque parezca poco. Porque cuando ese poco pasa a las manos correctas, las manos de Dios deja de ser escaso y empieza a multiplicarse. Y no se trata solo de cosas materiales, se trata de tiempo, talentos, ideas, energía, fe. Cualquier cosa que pongas en sus manos, Él la toma, la bendice y la transforma. El Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 19, lo muestra con claridad cuando dice: y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Esa fue la escena previa a uno de los milagros más asombrosos del ministerio de Jesús: alimentar a miles con lo que humanamente no alcanzaba ni para una familia. Pero el secreto no estuvo en la cantidad, el secreto estuvo en las manos que lo sostuvieron. Dios no espera que le lleves abundancia, espera que le lleves lo que tienes, aunque no sea suficiente para ti. Él no te pide perfección, solo entrega.
porque Él no necesita mucho para hacer mucho. Lo que necesita es un corazón que confíe, que diga, Señor, esto es lo único que tengo, pero te lo doy. Y cuando haces eso, algo poderoso ocurre. Él lo toma, lo bendice, lo parte y comienza la multiplicación. Tal vez tú estás esperando tener más para empezar a actuar. Estás postergando sueños, decisiones, ministerios, ideas, porque sientes que no tienes lo suficiente. Pero lo que tú llamas no es suficiente. Dios lo ve como materia prima para un milagro. Él no está limitado por tus recursos. Está esperando que dejes de mirar lo poco con desprecio y comiences a verlo con fe. Los discípulos pensaron que lo que tenían no alcanzaba. Su lógica les decía que era ridículo alimentar a una multitud con 5 panes y 2 peces. Pero cuando le pusieron eso poco en manos de Jesús, todo cambió, porque en las manos del Maestro, lo pequeño se convierte en abundante. Y ese mismo principio se aplica a tu vida hoy. Tal vez tienes poco ánimo, pero ponlo en manos de Dios. Tal vez tienes poco tiempo, pero ponlo en sus manos. Tal vez tu fe está debilitada, pero entrégasela igual, porque Él no rechaza lo pequeño, lo transforma. Y muchas veces es en la escasez donde se revelan los milagros más grandes, porque ahí no hay espacio para que la gloria se la lleve el hombre. Ahí solo queda claro que fue Dios. No esperes a tener condiciones perfectas para moverte. Empieza con lo que tienes, habla con lo que sabes, ayuda con lo que puedes, sirve con lo que hay, y entrégalo en oración. Dios no necesita cosas grandes para hacer cosas grandes, solo necesita que lo pongas primero, que dejes de subestimar lo que te dio, que lo honres con tu poco, para que Él te confíe mucho. Y hay una parte clave en el milagro. Jesús bendijo y luego partió. ¿Sabes qué significa eso? Que a veces, antes de multiplicar, Dios parte. A veces permite que algo se rompa para que pueda rendir más. Porque cuando lo parte, lo extiende. Cuando lo parte, lo reparte. Cuando lo parte, lo multiplica. Y aunque duela, también es parte del proceso. Hoy quiero decirte, no menosprecies lo que tienes. No te compares con lo que otros tienen. No digas esto no alcanza, cuando en realidad puede ser la semilla de un milagro. Solo necesitas un paso de fe, un acto de entrega, una decisión de ponerlo todo en las manos que nunca fallan. Lo poco, cuando está en tus manos, se agota, pero cuando lo colocas en las manos de Dios, se multiplica. No necesitas tener más, necesitas confiar más, porque lo que tú ves como limitado, Él lo ve como suficiente. Así que entrégalo, confía y observa cómo lo bendice, lo parte y lo multiplica. Si llegaste hasta aquí, es porque estás creyendo de verdad. Así que antes de irte, vuelve a escribir en los comentarios esa declaración de fe. Señor, confío en tu provisión. Dios, tú eres mi proveedor. Amén. Hazlo con el corazón abierto, creyendo que Dios ya está obrando, que lo que hoy falta pronto será llenado por su mano poderosa. No te vayas sin dejar esa semilla escrita, porque tu fe escrita también mueve el cielo. Ahora, oremos juntos. Padre amado, gracias porque nunca llegas tarde, porque ves cada necesidad y ya estás preparando la provisión perfecta. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, fortalece su fe y llena cada área donde hoy hay escasez. Abre puertas, trae paz, multiplica lo poco y recuerda a cada corazón que tú eres suficiente. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Que Dios te bendiga grandemente.